Luis acababa de mudarse a un nuevo apartamento en el centro de la ciudad. Era pequeño, pero lo suficiente para empezar de cero tras una separación dolorosa. No tenía casi muebles, así que empezó a buscar cosas de segunda mano por internet. Fue entonces cuando encontró una cama en excelente estado, con un marco de madera oscura tallada y un colchón visiblemente intacto. Lo curioso era el precio. Apenas costaba una fracción de lo que valía una nueva. El vendedor respondió rápido. Parecía apurado por deshacerse de la cama. Se llamaba Ernesto y, al hablar por teléfono, su tono era nervioso, como si quisiera terminar la conversación cuanto antes. Luis no lo pensó mucho. Al llegar al sitio, una casa antigua y oscura en las afueras, Ernesto no permitió que Luis entrara. La cama ya estaba desmontada en el porche. «Llévatela rápido, por favor», dijo sin mirarlo a los ojos. Cuando Luis preguntó por qué la vendía tan barata, el hombre solo murmuró: «No puedo seguir durmiendo ahí». De regreso a su apartamento, Luis montó la cama con algo de dificultad. Pesaba más de lo esperado, especialmente el colchón, que parecía absorber la luz. Esa noche, cansado de todo el esfuerzo, se acostó sin pensarlo demasiado. A las 3:12 de la mañana, Luis despertó con la clara sensación de que no estaba solo. El cuarto estaba completamente oscuro, pero lo invadió una certeza gélida. Había alguien más en la cama. No lo vio, pero lo sintió. Un leve hundimiento en el colchón, justo a su lado, como si alguien se hubiese acostado junto a él. El aire estaba helado, inmóvil, y podía oír una respiración pausada, suave, que no era la suya. Encendió la lámpara de inmediato, girando hacia el lado hundido. No había nadie, pero el colchón seguía con la forma marcada. La sábana incluso estaba arrugada, como si alguien acabara de moverse. Trató de explicárselo racionalmente. El colchón viejo, el cansancio, la sugestión. Pero esa noche no volvió a dormir. A la mañana siguiente encontró algo aún más inquietante. Debajo de la almohada había un pequeño mechón de cabello negro, perfectamente enrollado. Luis era rubio. Vivía solo. Intentó calmarse, convencido de que tal vez el anterior dueño había dejado algo allí. Aspiró todo, cambió sábanas y ventiló el cuarto. Sin embargo, una inquietud latente comenzó a instalarse. Esa misma tarde, escribió a Ernesto para preguntarle si había pasado algo extraño con la cama. No obtuvo respuesta. Intentó llamarlo, pero el número ya no existía. Al buscar el anuncio original, se dio cuenta de que había sido eliminado. Aquella noche se acostó tarde, dejando la luz encendida, pero a las 3:12 de la mañana, de nuevo, despertó de golpe. El colchón volvió a hundirse a su lado. Esta vez se atrevió a mover la mano en la oscuridad y sintió una textura fría, húmeda, como piel. Retrocedió aterrorizado y encendió la lámpara. No había nada, pero el leve olor a humedad persistía, y esta vez las sábanas del lado derecho estaban completamente estiradas, como si alguien hubiera estado recostado ahí toda la noche. Luis no sabía aún que esa cama no se vendía por vieja, sino porque venía acompañada. Luis ya no dormía bien. La tercera noche desde que llegó la cama, intentó resistirse a la idea de que algo paranormal estuviera ocurriendo. Se obligó a pensar que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero a las 3:12 de la mañana en punto, como si algo estuviera sincronizado con su respiración, volvió a sentir el mismo peso a su lado. No necesitaba mirar. Sabía que ella estaba allí. Decidió tomar acción. A la mañana siguiente compró una cámara con visión nocturna y la instaló en un trípode frente a la cama. Colocó el encuadre apuntando directamente al colchón,
activando la grabación por movimiento. Quería pruebas, aunque una parte de él deseaba no encontrar nada. Esa noche fue peor. Desde que se acostó, sentía una tensión en el aire, como si el apartamento contuviera la respiración. Cerró los ojos fuertemente, resistiéndose a mirar el reloj. Pero en su mente sabía que, en algún momento, el segundero marcaría las 3:12. La mañana llegó. Luis se levantó agitado, con la sensación de haber tenido pesadillas, aunque no recordaba ninguna. Reprodujo la grabación mientras tomaba café, y el vaso se le resbaló de las manos. A las 3:12 exactas, en la imagen borrosa en blanco y negro, el colchón comenzó a moverse levemente, como si algo desde dentro se estuviera desplazando. Luego, una figura femenina emergió lentamente, como saliendo desde las entrañas de la cama misma. Su cabello era largo, lacio, oscuro. No tenía rostro visible, la cabeza colgaba hacia adelante. Se arrastró sutilmente sobre las sábanas y se acomodó al lado de Luis, quien seguía dormido. Y entonces, lo más perturbador. La figura giró lentamente su cabeza, como si notara la cámara, y sonrió. Una sonrisa que no parecía humana, demasiado ancha, demasiado consciente. Acto seguido, la figura se desvaneció. Luis borró el video al instante. No podía soportar tener esa imagen en su ordenador. Durante horas se quedó paralizado, sin saber qué hacer. Pensó en deshacerse de la cama, dormir en el suelo, llamar a alguien. Pero, ¿a quién? ¿Qué iba a decir? ¿Que una mujer hecha de sombra dormía con él cada noche? Esa noche durmió en el sofá. Pero a las 3:12 de la mañana, la televisión del cuarto se encendió sola. Una estática chirriante llenó la sala. Corrió al dormitorio. No había nadie, pero el colchón estaba hundido. La almohada tenía una marca perfecta, como si una cabeza hubiese reposado allí durante horas. Luis bajó corriendo las escaleras y arrastró la cama hasta la calle. No pensó en el esfuerzo, en el ruido ni en los vecinos. Solo necesitaba deshacerse de ella. Volvió a su apartamento con una extraña mezcla de alivio y temor. Se acostó en el suelo con una frazada y por primera vez en días logró cerrar los ojos sin miedo. Pero al despertar al amanecer, su corazón se detuvo un segundo. Frente a él, perfectamente montada en su lugar original, estaba la cama. Impecable, intacta, las sábanas lisas, el colchón alineado, como si nunca la hubiera sacado. Encima de la almohada había una nota amarillenta, escrita con tinta oscura, casi seca, una letra fina, antigua. Te dije que era nuestra, no vuelvas a dejarme sola. Luis temblaba. Buscó su celular para llamar a alguien, pero la pantalla no encendía. Revisó el reloj de pared. Se había detenido a las 3:12. En ese instante escuchó el leve sonido de la sábana arrugándose a su espalda. Un susurro suave, femenino, rozó su oído. Volvamos a dormir. Luis ya no sabía si estaba despierto o atrapado en una pesadilla interminable. El reloj seguía clavado en las 3:12 de la mañana, sin avanzar ni retroceder, como si el tiempo se hubiese rendido dentro de ese apartamento. La cama estaba de vuelta, intacta, inmaculada, y él, al borde de perder la cordura. Decidió no volver a dormir allí. Arrastró un colchón inflable a la sala y selló la puerta del dormitorio con cinta aislante y muebles apilados. Aún así, esa noche no pudo descansar. Algo rascaba la puerta desde adentro, suavemente, persistente, como uñas pidiendo paso. Cuando finalmente el amanecer llegó, la puerta seguía cerrada, pero las marcas estaban por fuera. Luis sabía que no podía seguir así. Llamó a un sacerdote, aunque no era religioso. El hombre llegó al día siguiente, serio, sin muchas preguntas. Recorrió el apartamento, miró la cama desde lejos.
Luis no se atrevía a entrar a la habitación y dijo en voz baja: «Esa cosa no quiere irse. No es un espíritu. Es una presencia vinculada, muy antigua. ¿Puedo destruirla? ¿Quemarla?». El sacerdote negó con la cabeza. «Si ella regresó sola, no te está siguiendo. Está esperándote». Luis no quiso escuchar más. Esa misma tarde rentó una camioneta, bajó la cama a la fuerza con ayuda de un vecino que no hacía preguntas y la llevó a un depósito municipal, donde arrojó el colchón entre escombros. Volvió al apartamento con una mezcla de culpa, miedo y alivio. Pasaron 2 noches en silencio. Dormía con sobresaltos, pero al menos sin presencias. Hasta la tercera noche. A las 3:12 de la mañana, escuchó un golpe seco desde el dormitorio. Luego, otro. Luis se armó de valor, tomó un cuchillo de cocina y fue hacia la puerta sellada. Los muebles estaban como los dejó, pero del otro lado se oía una respiración, profunda, inhumana. Al empujar la puerta, lo que vio lo dejó sin aliento. La cama estaba otra vez ahí, pero esta vez no estaba vacía. Una figura femenina, pálida como el yeso, con cabello largo cubriéndole el rostro, estaba acostada de lado, dándole la espalda. La sábana la cubría hasta los hombros. Luis retrocedió. No supo si gritar o rezar. En ese momento la mujer giró lentamente la cabeza y lo miró. Tenía los ojos completamente negros y sonreía, siempre esa sonrisa. «Luis», susurró la voz cavernosa, «¿por qué siempre me dejas?». Él corrió. Bajó las escaleras, huyó del edificio, no se detuvo hasta llegar a la calle. Pasó la noche caminando sin rumbo. No volvió a su apartamento. Al día siguiente alquiló una habitación de hotel, decidido a dejarlo todo atrás. Ciudad, trabajo, recuerdos. Pero la noche siguiente, a las 3:12 de la mañana, sonó la puerta del hotel. Luis, paralizado, no se atrevía a acercarse. Al mirar por la mirilla, no había nadie, solo un sobre en el suelo. Temblando lo recogió. Dentro había una única hoja, escrita con la misma tinta marchita: «Donde dormiremos esta noche». Luis dejó caer la nota. Corrió al baño, miró su reflejo, y su corazón se detuvo. Sobre su hombro, en el espejo, se veía el rostro de ella, inmóvil, mirándolo. Desde entonces, cada lugar donde intenta descansar, la cama aparece. A veces no la ve llegar, pero al despertar, está allí, perfectamente hecha, como si nunca se hubiera ido. Y cada noche, sin falta, a las 3:12, ella se acuesta a su lado. Clara siempre creyó que su hija de 6 años, Valentina, tenía una imaginación prodigiosa. Le encantaba inventar historias, hablar con muñecos, crear mundos invisibles con reglas propias. Pero una noche, mientras Clara la arropaba, Valentina le dijo algo que heló el aire del cuarto. «Hoy jugué con Mateo. Me dijo que tú también vivías en esa casa cuando eras niña». Clara intentó sonreír, aunque un escalofrío le recorrió la espalda. «¿Mateo? ¿Quién es ese, mi amor?». «Es mi amigo de los sueños. Me espera cuando cierro los ojos». Clara intentó restarle importancia, como cualquier madre ante un amigo imaginario. Pero la mención de la casa despertó un eco doloroso. Clara no hablaba de su infancia, menos aún de la casa donde creció. Mucho menos de Mateo, su hermano pequeño que había muerto cuando ella tenía solo 8 años. Durante los días siguientes, Valentina parecía cada vez más animada. Jugaba sola en su cuarto, se reía en voz baja y repetía cosas como: «Mateo dice que le gustan mis dibujos. Dice que tú ya no dibujas como antes». Una noche Clara la escuchó hablar dormida. Se acercó en silencio y la oyó susurrar: «No le digas a mamá que ya sé lo que pasó contigo. Ella llora si se acuerda». Clara retrocedió.
El corazón le latía con violencia. Esa madrugada no pudo dormir. A la mañana siguiente intentó hacerle preguntas, pero Valentina solo respondía con frases inquietantes. Mateo me mostró su cuarto. Tiene una ventana con barrotes. ¿Dónde está ese cuarto? En la casa vieja, esa donde tú escondiste el collar antes de irte. Clara sintió que la sangre le bajaba del rostro. Nadie podía saber eso. Ese collar había sido suyo. Lo había escondido en una grieta de la chimenea poco antes del incendio que consumió la casa familiar. Nunca se lo había contado a nadie. Empezó a sospechar que algo no andaba bien. No era solo un juego. No era solo un amigo imaginario. Esa misma tarde, al revisar los dibujos de Valentina, encontró uno que la hizo temblar. La fachada de su antigua casa, reproducida con detalles imposibles de conocer, incluyendo el número borroso en la puerta. Y delante de la casa, dos figuras: una niña rubia, idéntica a Valentina, y un niño moreno, con el mismo corte de cabello que Mateo llevaba cuando murió. Detrás de ellos, dentro de la ventana con barrotes, una sombra alta, sin rostro, los observaba. Clara intentó calmarse, convencerse de que era coincidencia, imaginación pura, pero cada noche Valentina tenía nuevas reglas. Mateo dice que no puedo dormir si tú estás despierta. ¿Por qué? Porque él no quiere que tú entres a nuestro sueño. La siguiente noche, Clara se quedó despierta a propósito. Fingió dormir, pero mantenía los ojos entrecerrados. A las 2 de la mañana sintió que Valentina se sentaba en la cama. Susurraba. Clara no podía oír bien las palabras, pero distinguía claramente un diálogo. De pronto su hija dijo, con voz clara y tranquila: «Ella no sabe que tú eres mi tío muerto, ¿verdad?». Clara se levantó de golpe. Encendió la luz. Valentina dormía profundamente, o al menos eso parecía, pero sobre la almohada había un nuevo dibujo, uno que Clara no recordaba haber visto antes. Era un retrato de ella misma, pero sus ojos estaban negros, y detrás una figura masculina le tapaba la boca con una mano. Sobre el papel, en letras torcidas, estaba escrito: «Ahora yo también la cuido». Clara comenzó a buscar respuestas. Intentó racionalizar lo que vivía con Valentina. Quizá es una etapa. Quizá escuchó algo que no recordamos haberle contado. Quizá es solo un juego demasiado real. Pero cada día encontraba nuevas señales de que ese juego tenía reglas que lo alejaban de la fantasía y lo hundían en algo más oscuro. La niña dejó de comer con apetito. Dormía demasiado. Al despertar, sus ojos parecían más oscuros, como si parte de ella se hubiera quedado en otro lado. Hablaba poco, dibujaba mucho, y cada nuevo dibujo mostraba más sombras, más detalles de esa casa en ruinas que Clara apenas recordaba, pero que su hija reproducía con una exactitud imposible. Una tarde, Valentina dejó caer una frase al pasar, sin siquiera mirar a su madre. «Mateo dice que pronto tú también vas a dormir con nosotros». Clara no respondió. Sintió un temblor en los dedos. Esa noche, al revisar el monitor de bebé que seguía usando como precaución, vio a Valentina sentada en la cama, mirando fijamente hacia un rincón oscuro de la habitación. No hablaba, no se movía, solo miraba. Al revisar el video del monitor, notó algo más. A las 2:12 de la mañana, el rincón se oscurecía completamente, como si absorbiera la luz. Una figura apenas distinguible parecía salir del muro. No tenía forma clara, pero había una silueta, y por un instante el monitor dejó de transmitir. Cuando volvió, Valentina ya dormía, pero su rostro no era tranquilo. Estaba sonriente, demasiado sonriente. Al día siguiente, Clara llevó a su hija al psicólogo infantil. Le pidió que no mencionara a Mateo.
Solo hablaron de dibujos, sueños, juegos. La psicóloga, una mujer con años de experiencia, pidió hablar a solas con Clara después de la sesión. Tu hija tiene una conexión emocional con alguien a quien considera real, pero no parece imaginario. Tiene detalles, demasiados. Lugares, fechas, nombres. No puedo explicarlo clínicamente. Clara rompió en llanto. Por primera vez en años habló del incendio, de Mateo, de cómo él había muerto encerrado en la casa mientras ella, siendo niña, escapó con vida. Nunca lo superé, admitió. Pero, ¿por qué ahora? La psicóloga le hizo una última pregunta antes de despedirse. ¿No has notado que tu hija empieza a parecerse a ti cuando tenía su edad? Clara se detuvo. No había caído en cuenta, pero sí. Los gestos, el tono, incluso la forma de hablar. Era como si algo más estuviera moldeándola desde adentro. Fingió dormir. A las 2:06 de la mañana, Valentina se sentó en la cama. No dijo nada. Su mirada estaba vacía, pero sus labios se movían. Clara forzó su respiración para parecer dormida. Ya está dormida, susurró Valentina. Entonces una voz que no era la suya le respondió, una voz más grave, masculina. ¿Listos para entrar? Clara no aguantó más. Se levantó, encendió la luz, y la habitación estaba vacía, salvo por Valentina dormida. Pero en la pared, escrita con tiza roja, una frase la esperaba. Esta ya no es tu hija, es mi compañera de juego. Clara borró las palabras con la mano temblorosa, despertó a Valentina y la llevó a su cama. Esa noche durmió con ella abrazada sin cerrar los ojos. Al amanecer, la niña despertó y dijo algo que heló la sangre de Clara. Mamá, Mateo dice que esta vez te toca quedarte a ti. Clara dejó de trabajar. Ya no salía de casa, apenas comía y dormía con un ojo abierto. Desde aquella noche en la que escuchó a su hija hablar con esa voz imposible, el miedo dejó de ser un presentimiento. Se convirtió en una presencia constante. El apartamento comenzó a sentirse distinto. No era un cambio físico. Era como si los rincones respiraran, como si algo invisible se deslizara por las paredes cuando ella no miraba. El silencio, antes tranquilo, ahora era espeso, como si escondiera voces ahogadas detrás del yeso. La niña dormía cada vez más. Algunas mañanas ni siquiera despertaba con el desayuno. Clara intentó despertarla con dulzura, luego con insistencia, luego con gritos. Pero nada funcionaba. Y cuando por fin abría los ojos, no decía una sola palabra, solo observaba, fijamente, como si Clara fuera una extraña. Una tarde, Clara encontró en la mesa un nuevo dibujo. Su hija, dibujada dentro de una casa en el bosque, tomada de la mano con otro niño. Afuera una mujer, ella misma, lloraba frente a una puerta cerrada. En el cielo nubes negras se enroscaban como garras. Y en la esquina del papel, con letras infantiles, una frase. No llores, mamá. Ahora él es mi familia. El corazón de Clara se quebró. Desesperada llevó el dibujo a un sacerdote, a un psicólogo infantil, incluso a una medium. Todos le dijeron lo mismo. No es la niña la que está en peligro. Eres tú. Esa noche, Clara decidió actuar. Se quedó despierta, sentada al borde de la cama de su hija. Las agujas del reloj avanzaban lentas, como si el tiempo supiera lo que venía. A las 2:03 de la mañana, la niña se sentó lentamente. Abrió los ojos, pero no eran los suyos. Eran oscuros, sin brillo, y en su rostro apareció una sonrisa helada. ¿Quieres verlo, mamá? Preguntó la niña con una voz doble, la suya, y otra más profunda, antigua. Clara tembló. Quiero que me devuelvas a mi hija, suplicó llorando. La niña bajó de la cama y caminó hacia la puerta, que se abrió sola, revelando un pasillo que no pertenecía a su apartamento.
Era un corredor largo, sin luz, donde se oían risas infantiles distorsionadas. Al fondo, una silueta pequeña los observaba. «Ven si quieres entrar», susurró la niña, y caminó hacia el umbral. Clara no se movió. Algo dentro de ella sabía que si cruzaba esa puerta no volvería jamás, pero tampoco podía dejarla ir. La figura al fondo dio un paso hacia adelante. Era Mateo, o lo que quedaba de él. Su rostro estaba desdibujado, pero sus ojos eran los mismos del retrato de su hermano cuando tenía 6 años. «La casa es nuestra ahora», dijeron al unísono. Y entonces todo desapareció. Clara cayó desmayada. Despertó por la mañana. La cama de su hija estaba vacía. No había rastros de la puerta ni del pasillo. Solo un último dibujo sobre la almohada. Ella, dormida en una habitación vacía, y su hija, al otro lado del papel, sonriendo desde una ventana que no existía. Desde entonces, Clara vive sola en el apartamento. Habla con nadie, come en silencio y duerme poco. A veces, cuando está a punto de dormir, escucha pasos infantiles en el pasillo y risas suaves que vienen desde la pared. Pero lo que más la aterra no es lo que oye, es que cada mañana al despertar hay un nuevo dibujo en la mesa y cada uno muestra menos de ella.